Los robots están dejando de ser simples máquinas programadas y están comenzando a actuar de una forma cada vez más humana. En el Reino Unido, un humanoide ya trabaja solo en obras de construcción, haciendo inspecciones y detectando fallas sin ayuda humana. Al mismo tiempo, almacenes totalmente automatizados prometen un futuro donde los robots trabajan las 24 horas del día sin detenerse. Y como si eso no fuera lo suficientemente impresionante, Atlas, de Boston Dynamics, volvió a desafiar los límites de las máquinas al realizar una parada de manos perfecta con un equilibrio casi humano. Pero quizá lo más curioso sea un fan que logró transformar a un alienígena de ciencia ficción en un robot real que conversa, reacciona en tiempo real e incluso demuestra una personalidad propia. Estas y otras novedades del mundo de la tecnología te esperan. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar en el video de hoy, después de la cortinilla. ¿Qué tal, familia? Soy Jefferson y estás en Mais Tecnología. Si eres un entusiasta de la tecnología y te gusta estar siempre al tanto, dale like, suscríbete al canal, comparte este video y deja tu comentario aquí abajo para fortalecer la comunidad. Así que, sin más espera, vámonos con el video. Mientras mucha gente todavía imagina robots atrapados dentro de fábricas, un humanoide ya comenzó a moverse solo por obras de construcción en el Reino Unido, tomando fotos en 360 grados, detectando fallas invisibles para el ojo humano y asumiendo tareas que antes consumían horas de trabajo de los equipos. Y lo más curioso es que no fue creado para cargar peso, sino para sustituir parte de la burocracia humana dentro de las obras. El robot fue apodado Douglas y se convirtió en el primer humanoide utilizado por una gran constructora británica en una obra real. En lugar de levantar concreto o apilar ladrillos, recorre el lugar de forma autónoma, realizando inspecciones completas, registrando el avance de la construcción y recopilando datos administrativos que normalmente tomarían días enteros del trabajo humano. Equipado con sensores avanzados, cámaras de 360 grados y tecnología de escaneo láser, Douglas puede crear mapas extremadamente detallados de la obra. Y aquí entra un detalle importante. Como registra imágenes exactamente desde los mismos puntos todos los días, la inteligencia artificial puede comparar cambios, seguir el progreso e incluso identificar defectos estructurales que podrían pasar desapercibidos para los trabajadores. Según la empresa responsable, el robot ahorra cerca de 40 horas de trabajo administrativo al mes en cada proyecto. En la práctica, eso significa menos tiempo perdido en papeleo y más enfoque en las tareas técnicas de construcción. Y justo ahí comienza una discusión importante. ¿Hasta qué punto estas máquinas realmente solo van a ayudar a los trabajadores y en qué momento empiezan a sustituir funciones completas? Lo más impresionante es que Douglas puede subir escaleras, usar elevadores y abrir puertas por sí solo dentro de la obra. Después de semanas de pruebas exitosas, la empresa ahora pretende usar al humanoide desde las etapas iniciales de construcción. Y aunque tiene un costo considerado relativamente accesible para el sector, ya demuestra cómo la automatización está comenzando a salir de las oficinas e invadir trabajos físicos que durante décadas parecían imposibles de automatizar. La industria de la construcción enfrenta escasez de mano de obra calificada en varios países, y las empresas tecnológicas ven esto como la oportunidad perfecta para acelerar la entrada de los robots al mercado. El problema es que, conforme estas máquinas se vuelven más inteligentes, rápidas e independientes, la línea entre asistente y sustituto comienza a hacerse cada vez más pequeña. Durante mucho tiempo, los robots estuvieron limitados a las líneas de producción industriales. Ahora ya circulan solos en obras reales, toman decisiones, monitorean entornos y ejecutan tareas que antes dependían totalmente de personas. Y viendo la velocidad de esta evolución, ¿cuánto tiempo falta para que los trabajadores humanos comiencen a compartir espacio con humanoides en prácticamente cualquier profesión? Durante años, la idea de un almacén funcionando prácticamente sin humanos parecía demasiado lejana, incluso para las gigantes tecnológicas. Pero ahora empresas de robótica ya están mostrando sistemas capaces de operar turnos completos por sí solos,
con robots separando pedidos, organizando inventarios y trabajando sin detenerse mientras los humanos aparecen únicamente cuando algo sale de lo normal. La empresa Brightpick reveló que los avances recientes en inteligencia artificial y robótica están acelerando la llegada de los llamados almacenes totalmente automatizados. Y a diferencia de lo que mucha gente imaginaba, esto ya no se está tratando como un proyecto para dentro de varias décadas. Algunas operaciones ya logran funcionar parcialmente sin intervención humana, sobre todo durante la noche. Según Jan Siska, fundador de Brightpick, el modelo más eficiente actualmente es el híbrido. Los robots asumen tareas repetitivas como separación de productos, movimiento de inventario y preparación de pedidos, mientras los humanos intervienen únicamente en situaciones más complejas o inesperadas. En la práctica, las máquinas ya pueden mantener gran parte de la operación funcionando solas durante horas. El detalle más interesante es que el mayor desafío ni siquiera es tecnológico. El problema está en el último 10 o 20% de las tareas, justamente aquellas que requieren decisiones subjetivas o adaptación rápida. Automatizar esas excepciones cuesta caro y exige sistemas mucho más avanzados. Por eso, las empresas están automatizando primero todo aquello que puede generar un retorno financiero inmediato. Brightpick ya cuenta con robots impulsados por inteligencia artificial capaces de organizar inventarios, consolidar pedidos y reabastecer productos dentro de los almacenes. Según la empresa, los sistemas pueden implementarse en pocas semanas y reducen drásticamente la necesidad de mano de obra humana en operaciones logísticas. Y mientras eso sucede, también crece la preocupación sobre cuántos empleos podrían desaparecer conforme estas tecnologías evolucionen. Lo más curioso es que la automatización total dejó de ser solo una competencia tecnológica y se convirtió en una carrera económica. Las empresas que logren operar las 24 horas del día con menos empleados tendrán costos más bajos, entregas más rápidas y una ventaja gigantesca en el mercado. Y eso podría presionar a competidores de todo el mundo a seguir exactamente el mismo camino. Por ahora, los humanos todavía siguen dentro de los almacenes, supervisando parte de las operaciones. Pero conforme los robots aprenden a lidiar con tareas cada vez más complejas, la presencia humana empieza a dejar de ser esencial en muchos sectores de la logística. Y viendo la velocidad de esta transformación, ¿cuánto tiempo falta para que existan centros de distribución funcionando prácticamente sin nadie? Durante años, la idea de un almacén funcionando prácticamente sin humanos parecía demasiado lejana, incluso para las gigantes tecnológicas. Pero ahora empresas de robótica ya están mostrando sistemas capaces de operar turnos completos por sí solos, con robots separando pedidos, organizando inventarios y trabajando sin detenerse mientras los humanos aparecen únicamente cuando algo sale de lo normal. La empresa Brightpick reveló que los avances recientes en inteligencia artificial y robótica están acelerando la llegada de los llamados almacenes totalmente automatizados. Y a diferencia de lo que mucha gente imaginaba, esto ya no se está tratando como un proyecto para dentro de varias décadas. Algunas operaciones ya logran funcionar parcialmente sin intervención humana, sobre todo durante la noche. Según Jan Siska, fundador de Brightpick, el modelo más eficiente actualmente es el híbrido. Los robots asumen tareas repetitivas como separación de productos, movimiento de inventario y preparación de pedidos, mientras los humanos intervienen únicamente en situaciones más complejas o inesperadas. En la práctica, las máquinas ya pueden mantener gran parte de la operación funcionando solas durante horas. El detalle más interesante es que el mayor desafío ni siquiera es tecnológico. El problema está en el último 10 o 20% de las tareas, justamente aquellas que requieren decisiones subjetivas o adaptación rápida. Automatizar esas excepciones cuesta caro y exige sistemas mucho más avanzados. Por eso, las empresas están automatizando primero todo aquello que puede generar un retorno financiero inmediato. Brightpick ya cuenta con robots impulsados por inteligencia artificial capaces de organizar inventarios, consolidar pedidos y reabastecer productos dentro de los almacenes.
Según la empresa, los sistemas pueden implementarse en pocas semanas y reducen drásticamente la necesidad de mano de obra humana en operaciones logísticas. Y mientras eso sucede, también crece la preocupación sobre cuántos empleos podrían desaparecer conforme estas tecnologías evolucionen. Lo más curioso es que la automatización total dejó de ser solo una competencia tecnológica y se convirtió en una carrera económica. Las empresas que logren operar las 24 horas del día con menos empleados tendrán costos más bajos, entregas más rápidas y una ventaja gigantesca en el mercado. Y eso podría presionar a competidores de todo el mundo a seguir exactamente el mismo camino. Por ahora, los humanos todavía siguen dentro de los almacenes supervisando parte de las operaciones. Pero conforme los robots aprenden a lidiar con tareas cada vez más complejas, la presencia humana empieza a dejar de ser esencial en muchos sectores de la logística. Y viendo la velocidad de esta transformación, ¿cuánto tiempo falta para que existan centros de distribución funcionando prácticamente sin nadie? Está pasando algo con los robots que cambia completamente la forma en que vemos a las máquinas. Y ya no se trata de brazos mecánicos en fábricas o asistentes que solo repiten comandos. Ahora, fanáticos de la tecnología lograron transformar a un personaje alienígena de una novela de ciencia ficción en un robot que conversa, reacciona, hace gestos e incluso saluda a las personas con un choque de puños. Lo más impresionante es que este proyecto no vino de una gigantesca empresa tecnológica. Fue creado por un ingeniero que pasó meses construyendo cada detalle para darle personalidad al robot. Y el resultado quedó tan expresivo que empieza a generar una pregunta curiosa. ¿En qué momento una máquina deja de parecer solo un objeto y comienza a transmitir presencia? El robot fue inspirado en el personaje Rocky del libro Proyecto Hail Mary, escrito por Andy Weir. El creador utilizó impresión 3D, inteligencia artificial y sistemas de reconocimiento de voz para transformar al alienígena en una máquina interactiva capaz de conversar y reaccionar en tiempo real. La estructura del robot tiene brazos articulados, movimientos corporales expresivos y un sistema con varios servomotores metálicos que controlan cada acción. Los movimientos le permiten agacharse, cambiar de posición e incluso hacer gestos durante las conversaciones, haciendo que todo se vea mucho más natural. El diseño también intenta reproducir fielmente la apariencia del personaje original, incluyendo su postura y comportamiento característicos. El cerebro de la máquina es una computadora compacta llamada Raspberry Pi 5, encargada de controlar los movimientos y procesar las interacciones. El robot puede entender comandos de voz sin necesidad de internet gracias a un sistema local de reconocimiento de voz. Y las respuestas son generadas por inteligencia artificial en tiempo real, junto con los gestos correspondientes, sin depender de animaciones preprogramadas. Y tal vez esa sea la parte más inquietante y fascinante al mismo tiempo. El robot no solo responde frases memorizadas, interpreta el contexto de la conversación y decide cómo reaccionar. Si alguien le pide un choque de puños, por ejemplo, extiende el brazo por sí solo y responde de manera compatible con la situación. Eso hace que la interacción parezca mucho menos mecánica y mucho más cercana a un comportamiento vivo. El proyecto también demuestra cómo herramientas que antes solo pertenecían a grandes empresas ahora están llegando a manos de creadores independientes. Reconocimiento de voz, diálogos generados por inteligencia artificial, control corporal avanzado e impresión 3D se están volviendo cada vez más accesibles. Y cuando este tipo de tecnología empieza a desarrollar personalidad, quizá el mayor impacto ya no sea técnico, sino emocional. Al final, este pequeño robot inspirado en un alienígena termina mostrando algo mucho más grande. Las máquinas están dejando de ser solo herramientas silenciosas y comienzan a ocupar espacios de interacción, compañía e incluso expresión. Hoy es un proyecto de escritorio creado por un fanático. Mañana, versiones mucho más avanzadas podrían estar dentro de hogares, empresas e incluso conviviendo diariamente con personas. Y cuando un robot empiece a demostrar reacciones tan naturales que el cerebro humano comience a tratarlo como una presencia real, seguirá siendo fácil recordar que detrás de esa conversación no existe ninguna emoción verdadera. Está pasando algo demasiado rápido en el mundo de la robótica,
Y quizá la mayor señal de eso sea ver a una máquina de casi tamaño humano haciendo un parado de manos, recuperando el equilibrio por sí sola y moviéndose con una precisión que, hasta hace poco, parecía imposible incluso para muchos humanos entrenados. Boston Dynamics volvió a llamar la atención al mostrar nuevas pruebas del Atlas, su robot humanoide más avanzado. Pero esta vez no fue solo una demostración de fuerza o equilibrio. Lo que realmente impresiona es la forma en que el robot aprende, reacciona y toma decisiones en tiempo real mientras ejecuta movimientos extremadamente complejos. Y lo más curioso es darse cuenta de que estas acrobacias no están siendo entrenadas solo para impresionar en video. Todo esto forma parte de un plan mucho más grande. En las nuevas imágenes publicadas por la empresa, Atlas aparece alternando entre posiciones extremadamente difíciles, apoyando todo el cuerpo sobre los brazos y realizando un parado de manos controlado con ajustes precisos en caderas, tobillos y articulaciones. El robot incluso logra girar las piernas en un movimiento completo y regresar a la posición vertical con una estabilidad impresionante. Según Boston Dynamics, el sistema utiliza un modelo de aprendizaje entrenado en simulaciones avanzadas. En lugar de programar cada movimiento por separado, Atlas aprende a controlar todo el cuerpo como un único sistema integrado. Eso le permite adaptarse rápidamente a impactos, errores de movimiento y cambios inesperados en el entorno. El detalle más importante es que estas capacidades no están siendo desarrolladas únicamente para exhibiciones tecnológicas. La empresa ya confirmó que la versión industrial de Atlas está siendo preparada para trabajar en fábricas de gran escala, realizando tareas como movimiento de piezas y ensamblaje de componentes. El plan es colocar los primeros modelos en operación dentro de las fábricas del grupo Hyundai antes de que termine la década. Y los números muestran el tamaño de esta evolución. El nuevo Atlas tiene decenas de puntos de articulación distribuidos por el cuerpo, además de sensores táctiles capaces de detectar contacto físico en tiempo real. Eso permite que el robot ejecute movimientos cada vez más naturales, rápidos y coordinados, reduciendo fallas y aumentando su capacidad para operar en entornos complejos. El avance impresiona, pero también abre una discusión inevitable. Porque cuando un robot empieza a dominar equilibrio, coordinación, adaptación y toma de decisiones al mismo tiempo, la conversación deja de ser solo sobre tecnología. Empieza a involucrar trabajo humano, automatización industrial e incluso el límite entre máquina y comportamiento humano. Durante mucho tiempo, los robots industriales dependían de movimientos repetitivos y ambientes totalmente controlados. Ahora, máquinas como Atlas empiezan a demostrar algo diferente. Capacidad de improvisación, recuperación instantánea y movimientos que se parecen cada vez más a los de una persona real. Y quizá la parte más extraña de esta historia es darse cuenta de que estas máquinas apenas están comenzando. Cuando un robot puede caer, recuperarse, equilibrar su propio cuerpo y seguir trabajando por sí solo, ¿cuánto tiempo falta para que empiecen a ocupar funciones que hoy todavía parecen exclusivamente humanas? Está pasando algo en el fondo del océano que empieza a llamar la atención, incluso de quienes nunca se interesaron por la tecnología. Mientras mucha gente todavía piensa en robots solo dentro de fábricas o cargando cajas, investigadores ahora han colocado máquinas autónomas para seguir cachalotes en silencio en medio del mar, escuchando sonidos, analizando comportamientos y tomando decisiones sin ayuda humana. Y lo más curioso es que estos robots no fueron creados para atacar, transportar o sustituir personas. Fueron creados para intentar entender a una de las especies más inteligentes del planeta. La cuestión es que, cuando las máquinas comienzan a interpretar la comunicación de animales gigantes escondidos en las profundidades del océano, es difícil no preguntarse hasta dónde puede llegar esto. El proyecto Iniciativa de Traducción de Cetáceos, conocido como Proyecto SETI, comenzó a utilizar planeadores submarinos autónomos capaces de seguir cachalotes simplemente escuchando sus vocalizaciones. A diferencia de barcos o boyas, estos robots pueden sumergirse junto a las ballenas sin causar grandes interferencias en el entorno, ya que se mueven alterando su flotabilidad de forma extremadamente silenciosa. Los investigadores explicaron que seguir cachalotes siempre fue un enorme desafío, porque las ballenas pasan pocos minutos en la superficie y luego se sumergen durante casi una hora.
Ahora, los planeadores pueden localizar los sonidos emitidos por los animales, identificar la dirección de esas vocalizaciones y decidir por sí solos hacia dónde deben ir. Todo esto ocurre sin control humano directo. En la parte frontal del robot existe un conjunto de sensores con múltiples micrófonos submarinos colocados estratégicamente para detectar de dónde proviene el sonido. El sistema llamado conductor del asiento trasero utiliza inteligencia artificial para analizar los ruidos en el océano y guiar automáticamente al planeador. Según los investigadores, el objetivo en el futuro es identificar exactamente qué ballena está emitiendo determinado sonido, casi como si cada animal tuviera una firma vocal propia. Otro detalle impresionante es la autonomía de estas máquinas. Como utilizan muy poca energía para desplazarse, algunos modelos pueden permanecer meses en el océano. Durante las pruebas realizadas cerca de la isla de Dominica, uno de los planeadores estuvo más de una semana operando por sí solo y detectó sonidos de ballenas durante casi la mitad del tiempo que permaneció sumergido. Además, el robot sube periódicamente a la superficie para enviar datos por satélite antes de regresar a las profundidades. Pero este avance también abre una discusión enorme, porque en el momento en que los robots empiezan a interpretar comportamientos animales, reconocer patrones de comunicación y actuar sin intervención humana, la tecnología deja de simplemente observar la naturaleza y comienza a entrar directamente dentro de ella. Hoy estas máquinas escuchan ballenas. Mañana podrían monitorear ecosistemas completos, predecir comportamientos e incluso interactuar con especies de formas que nunca antes habíamos visto. Mientras las empresas compiten por robots humanoides para fábricas y tareas industriales, investigadores están creando máquinas silenciosas capaces de atravesar océanos, escuchando criaturas gigantes escondidas en las profundidades del planeta. Y quizá esa sea una de las señales más extrañas de la nueva era de la inteligencia artificial. Los robots no solo están aprendiendo sobre los humanos, también están comenzando a estudiar la propia vida en la Tierra. Si algún día las máquinas logran realmente interpretar el lenguaje de las ballenas, estaremos frente a uno de los mayores descubrimientos de la historia, o simplemente abriendo otra puerta que todavía no entendemos completamente. ¿Te gustó el contenido? Entonces suscríbete al canal. Eso ayuda a Mais Tecnología a crecer y llegar a más entusiastas de la tecnología. En tu pantalla aparecen 2 videos recomendados, el más reciente del canal y el que YouTube considera el mejor para ti. Elige uno de ellos y sigue disfrutando de las novedades de Mais Tecnología. Gracias por ver y hasta el próximo video.